nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Ermita Virgen del Puerto de Madrid. Hoy es un día muy especial aquí en la ermita y damos la bienvenida a don Juan Martínez, director del Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. En este día, de una manera muy especial, vamos a tributar pues memoria y recuerdo al Ecuador, esa nación querida que fue azotada por ese terrible terremoto. De una manera muy especial también, pues vamos, además de pensar por aquellos que murieron en ese terrible terremoto, también pues esperar la generosidad de todos aquellos, tanto los que nos están viendo en televisión como los aquí presentes, a colaborar en esa gran reconstrucción de todos aquellos templos, iglesias que fueron azotados por esa masacre. Así pues, bienvenidos y vamos a continuar con esta celebración, vamos a rezar, vamos a estar muy atentos a las palabras del Señor en este día. Hoy el Evangelio nos habla de cómo Jesús se aparece a los discípulos, les explica la palabra, ¿no? Les reparte el pan partido, le da la Eucaristía, pues es lo que ahora mismo pues vamos a hacer nosotros también sacramentalmente, ¿no? Este encuentro con Jesús en su palabra, en la Eucaristía, y por eso pues le pedimos al Señor pues que tengamos un corazón verdaderamente dispuesto, un corazón que arda en fe, en esperanza, en amor, para poderle acoger. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial asista al día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos.
Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: «Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar al Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tiempo de Pascua, ¿no?, que celebramos, escuchamos en la primera lectura, pues ese discurso de Pentecostés, ¿no?, en el que Pedro decía pues, que Jesús había resucitado, ¿no?, y que efectivamente pues eso era una realidad, ¿no?, pero una realidad pues que para mucha gente aún hoy, por desgracia, pues queda como, pues sí, como algo que bien, vete tú a saber si sí, si no. Bueno, dicen que, ¿por qué? Pues porque efectivamente donde se manifiesta la fuerza de la resurrección es en aquellos que, como decía ahí San Pedro en el discurso, aquellos que con la fuerza del Espíritu son constituidos en testigos, y entonces ya la resurrección pasa a ser algo real, y eso es lo que nos invita a nosotros el Evangelio de este domingo, a que nosotros seamos testigos de la resurrección, ¿no? Y por eso este es un relato largo, ¿no?, que está lleno de muchísimos elementos muy significativos, precisamente para eso, para que entendamos qué significa que Jesús ha resucitado, y nos cuenta de aquellos discípulos de Jesús que efectivamente pues están desilusionados, ¿no?, que empiezan ese camino de volver a casa, de retorno, y que están cansados no solamente del camino, desilusionados, decepcionados. Nos dice que era por la tarde, ¿no?, que al final ya, pues cuando llegaban ya era de noche, pues hay la oscuridad que envuelve muchas veces también el corazón, ¿no?, y que por eso la palabra de Jesús no prende en ellos, ¿no? Y decía, sí, hombre, ardía nuestro corazón, pero son incapaces de reconocer a Jesús. ¿Por qué? Pues están en esa situación existencial de cansancio, ese simplemente el estar de camino, donde que es aquello que es pues lo caduco, lo perecedero, ¿no?, con ganas de llegar a tu casa, de descansar, la oscuridad que envuelve a la persona, que le impide descubrir pues la verdad de su vida, ¿no?, donde la palabra de Dios se vuelve pues algo repetido, monótono, ¿no? Ellos repiten, ¿no?, los discípulos repiten, pues sí, Jesús que fue un profeta, tal, no sé qué. Se lo saben todo muy bien, se saben el discurso perfectamente, pero no cala en el corazón, no descubren a Jesús. Pues nos habla de una situación existencial pues en la que muchísimas veces nosotros nos vemos involucrados.
donde está el cansancio, donde está la oscuridad del corazón, donde está pues ese hastío, ¿no? Pues incluso pues por la misma palabra de Dios, que ya nos resuena en nuestro corazón, que ya no nos dice nada. Pero ahí sucedió algo tremendo. Y es que se encontraron con Jesús en la fracción del pan. Y ahí, si nos damos cuenta en el relato, nos dice que le da la vuelta radicalmente a la cosa, ¿no? Y aquellos que habían hecho el camino ese y tal, que lo habían hecho ya anocheciendo, que tenían ganas de llegar a su casa, ¿no? De olvidarse de aquella aventura que habían tenido, pues sí, Jesús, hombre, aquello parecía que era un gran profeta, pero ha acabado en agua de borrajas, ¿no? Aquellos que vuelven a la rutina, a lo familiar, a qué tal, no, se le da la vuelta a la cosa. Ya no hay cansancio, ya no dicen, bueno, ya mañana por la mañana, ya tranquilamente, descansado. No, vamos a Jerusalén, es de noche, se han parado a cenar y tal, porque ya estaba anocheciendo, es de noche, el camino lo hacen de noche. Mira tú por dónde, todo aquello que eran dificultades, ¿no? Cuando iban hacia allá, de repente ha desaparecido, ya no hay cansancio, ya les da igual que si es de día que de noche, les da igual. Ya ahí su corazón realmente ha tenido un impacto tremendo que les ha cambiado la vida. La situación es la misma, en Jerusalén sigue habiendo los mismos, sigue estando Pilatos, Caifás, todo el mundo sigue estando allí. Pero ha desaparecido el miedo, ha desaparecido la oscuridad del corazón. ¿Por qué? Porque se han encontrado con Jesús resucitado. La situación es exactamente la misma, pero cómo lo vive el corazón es muy distinto. Y por eso el Evangelio tiene este relato tan significativo, porque realmente retrata lo que es nuestra situación tantas veces en la vida, en la cual pues somos presa de la incertidumbre, del miedo, de la oscuridad, de tantas cosas. Pero el encuentro con Jesús resucitado es lo que transforma el corazón, ¿no? La situación probablemente sigue siendo la misma, probablemente, porque Dios no tiene la varita mágica de cambiar las cosas así, tal, milagrosamente. No, lo que cambia es el corazón, y de eso se trata, ¿no? Ahora que hemos tenido pues todo este tiempo, ¿no? Pues dedicado pues a recordar a nuestros hermanos que hace un año sufrieron en Ecuador este terremoto tan devastador, ¿no? Y ha venido Manuel Rodicio, que es un misionero español que está allí muchos años y ha dado pues el testimonio en muchos sitios y tal. Bueno, pues yo en las conversaciones con él, conforme me contaba pues la situación actual, ¿no? Y después del terremoto, veías efectivamente la fuerza de la fe. El arzobispo de Portoviejo, inmediatamente, claro, después de saber el terremoto, se puso en contacto con todos los sacerdotes pues para ver pues efectivamente si estaban bien, si estaban heridos, si habían alguno sufrió alguna herida y tal. Gracias a Dios no falleció ningún sacerdote y tal. Y lo que les dijo, muy acertadamente, fue que celebraran la Eucaristía donde se lo pidieran. Porque claro, había familias muy destrozadas, que habían perdido a muchos de sus miembros, padres que habían perdido a 2 o 3 hijos, familias muy deshechas realmente, ¿no? Y contaba cómo le había tocado celebrar la Eucaristía pues en casas medio derruidas, en una mesa de comedor, todo lleno de polvo, pero claro, situaciones muy tremendas, en las cuales Jesús, en la Eucaristía, Jesús resucitado, se hacía presente. Y las personas podían encontrar ahí una presencia que no es una presencia cualquiera, no es un rito religioso, no es simplemente que, bueno, pues sí, hablamos de la resurrección, hablamos del amor, de la vida, no, es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que cambia el corazón, La situación no, aquello estaba derruido. Muchas familias destrozadas, mucho sufrimiento, mucho miedo, porque claro, después del terremoto fuerte vienen las réplicas, la gente ya impresionada, ¿no? Y cuando tiembla el suelo, el impacto psicológico es muy fuerte, la situación la misma. Sin embargo, la presencia de Jesús resucitado, que cambiaba los corazones. Y eso lo dice también aquí el relato. Dice, Jesús desapareció de sus ojos, ya no le vieron. Pero claro, uno dice, ¿y de qué le servía verlo con los ojos? Si estuvo caminando con ellos y le veían y le palpaban y ahí estaba, pero no le reconocieron.
pero no lo reconocieron. ¿Por qué Jesús desapareció de su vista? ¿Por qué Jesús desapareció de su vista? Pues lo mismo que en la ascensión en Pentecostés, porque la presencia de Jesús era en su corazón. Y eso es lo que transformó su vida. Y eso fue lo que les cambió radicalmente, ¿no? Y para eso es la Eucaristía, para que experimentemos que Jesús está presente, que Jesús está vivo, que Jesús está en nuestra vida, que Él realmente nos ha comunicado una vida que nosotros no podemos ni imaginar, que Él con su Espíritu actúa eficazmente en nuestros corazones y actúa en el mundo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que de verdad creamos en la fuerza de la resurrección, que es lo que nos hace ser testigos suyos, ¿no? Ayer el Papa celebraba la misa en el Cairo, ayer por la mañana, ante muchísima gente, ¿no? Y en ese ambiente pues donde los cristianos de por sí son una minoría, ¿no? Pero los católicos una minoría mucho más pequeña, aún menos del 1%, ¿no? El Papa les hablaba de eso, de la vida del resucitado. Les hablaba de la fe auténtica, les decía, nos hace más caritativos y nos hace más misericordiosos. La religiosidad no. Dice, la religiosidad no. La religiosidad superficial no hace mella en la vida, pero la fe auténtica, el encuentro auténtico con Cristo resucitado, sí, nos hace más misericordiosos y nos hace más caritativos. Y dijo una cosa muy importante que se ha difundido mucho porque es muy bonita, dice, el único extremismo compatible con la fe verdadera es el de la caridad, ¿no? En este mundo en el que se habla tanto pues, de los extremismos, de los fundamentalismos, de tantas cosas, el Papa lo dijo muy clarito. La fe verdadera solo conduce a un extremismo, que es el de la caridad. Y es cómo transforma nuestra vida. Y eso es lo que nos hace ser verdaderamente testigos de Cristo resucitado. Y entonces la resurrección pues no es un cuento, ¿no?, que San Pedro contaba allí y tal, no sé qué. No es algo que, bueno, vamos a ver, no es la vida eterna para cuando después nos muramos, no. Es la presencia y la acción del resucitado en nuestro corazón, que es lo que le pedimos al Señor, ¿no? Pues que Él realmente actúe en nuestro corazón, que actúe en nuestra vida y, sobre todo, pues seguimos pidiendo por todos nuestros hermanos ahí en la diócesis de Portoviejo, en Ecuador, ellos que siguen sufriendo el drama de un año después pues de la destrucción del terremoto, pues por todas las personas que sufren, por todos los difuntos, seguimos pidiéndole al Señor para que experimenten la fuerza de Cristo resucitado. Nos unimos ahora a la Iglesia Universal, a todos nuestros hermanos en el mundo, haciendo nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Liberados de la muerte, hijos de Dios por el bautismo, oremos confiados. La Iglesia, para que la fe de la Pascua la libere de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos todos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los nuevos bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe
y nos haga testigos del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por todos los fallecidos en el terremoto de hace un año en Ecuador, por sus familiares, por sus amigos, para que la fuerza de la resurrección pues les llene de confianza y de esperanza, sobre todo del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que, trayendo al altar las alegrías y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y sus santidades. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Confirma Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a nuestros hermanos de Ecuador, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitados, daos fraternalmente la paz. Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en casa. Haré una palabra y bastarás. Dar la comunión aquí. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.